Y ahora sí, a nuestro diputado de cabecera de este programa, nuestro informante de ahí. Vos sabés que se me había ocurrido hacer esto, ¿viste, José Luis, que hacen ahora que dicen, te vemos pero no te juzgamos? Sí. ¿No? O sea, te escuchamos pero no te juzgamos. Sí. Entonces yo pensaba hacerle el juego que él diga, te escuchamos pero no te juzgamos. Yo fui radical, va a decir. Te escuchamos, pero ¡El no te juzgamos. doctor Leopoldo Morón! Bienvenido, diputado. Hola, Leopoldo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Un gusto en estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Te sentís radical? ¿No te sentís? Esa es una gran pregunta que tenemos aquellos que seguimos las vicisitudes de la honorable Cámara, ¿no? Donde en un rato proponemos algo, pero después votamos en contra de lo que propusimos. O sea, hay como una esquizofrenia de algo que se llama partido radical o no sé. ¿Vos te sentís todavía radical o en dónde dónde te autopercibís? Mira, yo cuando dejé de pertenecer al radicalismo, lo hice precisamente para seguir siendo irigoyenista y alfonsinista. Si yo me hubiera quedado allí, en un partido que le declinaba en el acuerdo con el macrismo todas sus banderas históricas, su trayectoria, su carácter de partido nacional, porque incluso, aún siendo antiperonista, en el pasado el radicalismo tenía una mirada nacional sobre los problemas de la Argentina. Es decir, no era un partido que se pudiera acusar de servir intereses extranacionales. Es más, el gobierno de Arturo Illia, si vos lo analizás en todas sus facetas, fue un gobierno profundamente nacionalista. Más allá de que su origen estuvo viciado en la medida en que estaba el peronismo proscripto, pero lo cierto es que fue un gobierno que desde el punto de vista de su acción gubernamental, te reitero, fue profundamente nacionalista. Pero bueno, hoy el radicalismo es una especie de una pyme, digamos, ha dejado de ser una fuerza política, ha pasado a ser una pyme administrada por un conjunto dirigencial que acomoda sus decisiones en función de los intereses electorales o del tacticaje electoral, como digo yo, que le convenga. Si le conviene avanzar en un acuerdo con un sector de la derecha tradicional, como fue en su momento el macrismo, lo hace. Si le conviene refugiarse debajo de un gobierno como es el que es de Milei, de ultraderecha, también lo hace. Es decir, por eso creo que tiene un comportamiento más vinculado a lo que es los intereses de una mini pyme que los intereses de un partido político, ¿no? Claro, pero a su vez, este apoyo a ese tipo de políticas se traduce, digamos, en acciones de gobierno en sus territorios provinciales, ¿no? Y sin embargo la gente le sigue dando el voto, ¿no? Eso, ¿qué es antiperonismo puro? ¿Cómo analizas Hay que...? mucho de antiperonismo, hay mucho de un electorado, o un sector, mejor dicho, del electorado de la sociedad que se mueve nada más que sobre el eje del odio, que durante muchos años, porque esto no es nuevo, viene de hace ya mucho tiempo, se ha ido sembrando en cuanto a cualquier expresión que aparezca del movimiento nacional y popular, este, y además por la influencia que efectivamente sobre ese sector social ha ido adquiriendo de manera creciente primero los medios de comunicación tradicionales y últimamente particularmente las redes sociales. Eso genera efectivamente adhesiones, más allá de que en el marco de lo que podríamos llamar la municipalización de la política, el radicalismo tiene en algunos lugares gobiernos locales que son bien valorados o valorados positivamente por sectores de la población que deciden su voto no por las cuestiones de carácter nacional, sino por las cuestiones de carácter más inmediato, que tienen que ver con las condiciones de vida de los vecinos, etcétera.
Pero bueno, eso que por un lado puede ser una virtud, porque administrar bien siempre es una virtud, desde el punto de vista político se transformó en su momento para el radicalismo, y espero que no le pase al peronismo, en la pérdida de identidad, porque si vos municipalizás la política, los partidos políticos que se municipalizan terminan perdiendo su identidad en el marco de los proyectos nacionales. Y bueno, lo cierto es que hoy el radicalismo como entidad política virtualmente no existe, por eso la confusión que generan sus comportamientos, los cambios que se producen de manera abrupta en una votación, como el otro día en el Senado, que no registra antecedentes, es un hecho bochornoso, pero que no solamente avergüenza al radicalismo, yo creo que avergüenza al sistema político en general, más allá de que la responsabilidad recaiga particularmente en senadores del radicalismo. Pero también hay un precedente anterior, por ejemplo el de Cuader, que no provenía del radicalismo. Ahí hay una cuestión de la política en general, ¿no? Hay una cuestión de la política que está profundamente degradada, y bueno, por alguna razón también tenemos el gobierno que tenemos, que es otra expresión de la degradación de la política. Claro, porque además termina siendo que Milei, cuando los maltrata, tiene razón, ¿no? Y a su vez se ponen en situación de ser maltratados, de avanzar, ¿no?, con un proyecto y después de recular ipso facto. Entonces, esto, y además, digamos, disculpame que te interrumpa, Gabriela, sí. Disculpame que te interrumpa. Sí. Además, ni siquiera el alcance de ese hecho es, desde el punto de vista de lo que significa la degradación de la política, es tremendo, porque ni siquiera era un proyecto de ley que vos podés decir, bueno, coincido con tal cosa, no coincido. No, era sencillamente cumplir una función elemental, básica, que la Constitución le adjudica al Parlamento, que era investigar la conducta del presidente y de los ministros o funcionarios que pudieran estar involucrados en una estafa de esta significación y de esta característica. No es que se inventaba nada nuevo, o que se pasaba por encima de la Constitución, o que era un proyecto de ley que en definitiva puede generar una polémica en torno a sus bondades o a sus defectos. Era simplemente por... Bueno, pero ahí está el tema. Ahí está el tema, Leopoldo, porque ni siquiera se quieren tomar el trabajo de decir, bueno, investigamos y después los zafamos, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro, o sea, porque estos son todos vagos. O sea, yo digo, el pibe Caputo, ¿no? Que lo filma a Milei y al periodista en semejante situación, ¿no? Y va y lleva el crudo, o sea, entrega el crudo. Ni siquiera es capaz de editar su propia filmación para evitar esto, ¿no? O sea, digo, con tan poca cosa nos pueden, y te pregunto entonces, ¿la Cámara de Diputados encararía entonces una investigación de qué pasó con la Cámara de Senadores? Digamos, esta situación de estos senadores que claramente apunta a una irregularidad? Mira, Gabriela, nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero obviamente a los diputados del bloque Unión por la Patria, que es la única y la verdadera oposición que tiene el gobierno de Milei. Nosotros tenemos absolutamente puesto todo el foco, toda nuestra mirada en estos días en la necesidad de que esto se investigue, ya sea por el camino de una interpelación a los funcionarios, ya sea por la creación de una comisión investigadora, o ya sea por lo que más nos gusta, que es el proyecto que nosotros hemos presentado a través de un juicio político. Ahora, ¿por qué digo que es lo que más nos gusta? Porque la herramienta del juicio político es la que tiene mayor eficacia y rapidez en la investigación misma. Porque el juicio político, primero, está previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 53 de la Constitución. Segundo, hay una ley que reglamenta el funcionamiento del juicio político. No hay que crear una comisión especial que después significa, a su vez, generar un proyecto donde tenés que definir el objeto
y un procedimiento, no, eso ya existe. Existe el procedimiento que es la ley que reglamenta el juicio político, que determina los pasos a seguir, etcétera. En la comisión de juicio político lo que se hace es precisamente investigar. Si a la conclusión de la investigación se llega a calificar lo que se ha investigado como mal desempeño en el ejercicio del cargo o como delito en el ejercicio del cargo, bueno, ahí sí se formula una acusación que ni siquiera se resuelve en la comisión de juicio político, sino que si lográs los votos suficientes, tiene que hacer la Cámara de Diputados precisamente ante el Senado, que actúa como juez del funcionario acusado. Pero la comisión de juicio político ya está creada, está reglamentada por la Constitución y por una ley que determina el modo de funcionamiento. Nosotros en el ámbito de la Cámara de Diputados no vamos a dejar de lado ninguna posibilidad de investigar. Si hay otro bloque que presenta y después no se echa atrás, como ocurrió en el caso del radicalismo del Senado, si presenta otro bloque la creación de una comisión investigadora, también la vamos a acompañar. Y si hay otro bloque que presenta un pedido de interpelación al jefe de gabinete, a la secretaria general de la presidencia, a los funcionarios, también lo vamos a acompañar. Y por supuesto vamos a pedir el acompañamiento a nuestro proyecto, que es investigar esto en el ámbito de la Comisión de Juicio Político. Fantástico. Ahora ahí te volvés a encontrar con la posibilidad de este tipo de maniobras, ¿no? O sea, creo que hay como una encerrona en esta cuestión. Como, la Banelco, la cuestión del reparto a las provincias, el chantaje liso y llano. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, sí, claro. ¿Cómo salimos de esto, por favor? Leopoldo, decir, ¿cómo salimos de esto? Bueno, a ver, obviamente que nos podemos encontrar con esas dificultades. La primera dificultad que nos vamos a encontrar es la que venimos encontrándonos sistemáticamente o casi sistemáticamente, porque en algún caso sí hemos logrado llegar al número suficiente, es tener el número suficiente, 129 diputados, para iniciar una sesión en donde se traten estos temas o los temas que pongamos en agenda. Nosotros somos 98 diputados. La izquierda nos va a acompañar, seguramente, bueno, son 5 diputados. A partir de ese número, digamos, de esa suma, tenés que empezar a transpirar para llegar a los 129. Si los obtenés, después tenés que transpirar para que los 129 que te dieron número para sesionar te acompañen en la iniciativa que se está planteando. Bueno, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos. El que sepa, escúchame, Leopoldo, el que sabemos que va a votar en contra nuestro, no lo dejamos llegar al Congreso, por ejemplo. O sea, vamos... claro, un laburo fino, eso sí, que no se note. No, a ver, siempre el acompañamiento de las movilizaciones populares, de la sociedad, etcétera, tienen un fuerte impacto sobre el Congreso. Es decir, todo lo que se haga en esos marcos, que son marcos legales, el derecho a la protesta, etcétera, tiene un fuerte impacto. Por supuesto que también está restringido el derecho a la protesta, porque este es un gobierno que ha barrido con los derechos y garantías de los ciudadanos. Va a la gente a protestar y la muelen a palos, o la califican de terrorista, como intentó el gobierno en la primera movilización importante en contra de la ley base. Bueno, pero bueno, eso forma parte de un gobierno que es autoritario, es totalitario, y bueno, es lo que estamos combatiendo también. Claro, y estás al tanto de que el jueves a las 16 horas vamos a tener una marcha ahí en el Ministerio de Salud de la Nación, porque estamos muy preocupados también por lo que implica el cierre de programas a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Recién, por ejemplo, nos contaba un colega hablando, Jorge Jakowski, ¿no es cierto? Hablábamos de los médicos cardiólogos de Santa Cruz, que un grupo se retira del ámbito público para poner una sociedad anónima de prestación de salud a la provincia, ¿no? Seguramente con un retorno importante. O sea, se empieza otra vez a ver
la privatización del campo de la salud ya en vivo y en directo, ¿no? Vamos, te podemos ver el jueves tu presencia ahí, la presencia de legisladores que vengan a apoyar esto que estamos... ¿A qué hora es exactamente? A las 16 Gabriela? horas, a las 16 horas el jueves 27 en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, trataremos de estar. Yo lo que te digo es que nosotros en general hemos tratado de estar en todas las movilizaciones. La semana pasada estuvimos... No, por ahí, o sea, creo que la movilización es una cuestión de visibilizar, ¿no? Pero también por ahí ver, no sé de qué forma los diputados o senadores pueden intervenir, tal vez también pidiendo que se investigue al Ministerio de Salud de la Nación, por ahí con ciertas cuestiones que ya han tomado, conductas que se han tomado y que repercutieron sobre la salud concreta, ¿no? de los ciudadanos. Pero por supuesto, a ver, nosotros a partir del 1 de marzo, que es cuando se reinicia la actividad parlamentaria en lo que se llaman las sesiones ordinarias, tenemos la posibilidad de plantear todo este tipo de cuestiones. En este periodo estamos más limitados, claro, porque solo se tratan los temas en sesión que plantea el Ejecutivo. Esto no significa que no intentemos hacer escuchar nuestra voz. Por ejemplo, el martes que viene en la Cámara de Diputados, aunque todavía no se reinició o no se reinicia el periodo ordinario, vamos a reunir la Comisión de Comunicaciones y Tecnología, que es una de las que presidimos, para escuchar a todos los que vienen, a todos los expertos en un sistema de criptomonedas, que es algo muy complejo, que van a explicar cómo se tramó y quién se benefició con esta estafa que se llevó adelante en Argentina con la complicidad del presidente. Es decir, siempre aprovechamos todos los resquicios que tenemos y toda movilización que ha habido la hemos acompañado, no solamente las masivas que ya conocemos, en defensa de la universidad pública, etcétera, etcétera, sino también aquellas que tienen que ver con temas que, como vos planteás, son sensibles en la sociedad, como es el tema de la salud pública, como son infinidad de temas. Bueno, ahora otro tema que hemos puesto la mira en hacer un gran esfuerzo por visibilizarlo e impedir que se materialice, es el intento de privatizar el Banco de la Nación Argentina. Claro. Nada más, nada menos. Cualquier cosa estamos viendo, o sea, realmente irracionalidades, ¿no? Bueno, también no sé si viste a Patricia Bullrich diciéndonos que el cannabis medicinal se transformó en una droga peligrosa. No sé si estás al tanto. Un verdadero disparate. Claro, que a su vez, ¿no es cierto?, que bajó el narcotráfico gracias al ReproCan. Parece que está mal que haya bajado el narcotráfico. No sé vos cómo analizás estos dichos de la... Todo lo que sale de boca de Patricia Bullrich hay que colocarlo en el marco de una... De una botella, de una botella. Sí, o sea, una copa, un copón. De una vocación y de un enamoramiento por la violencia que la ha Pero además, bueno, Leopoldo no puede describir cuál es la gravedad del cannabis, y sí hay algo que está muy claro, que es muy grave, que es el alcohol, ¿no? O sea, no solo en accidentes de tránsito, sino en demencia, cáncer de hígado, cirrosis, bueno, etcétera, de trasplantes, etcétera, etcétera. Y sin embargo eso, por algún motivo no le parece peligroso, ni que haya que regularlo, digamos, de alguna forma, y sí, ¿no?, el cannabis del ReproCan, que por otro lado aparentemente está logrando su objetivo, que era bajar el narcotráfico, ¿no? No, eso es, a ver, las cosas a las que nos tiene acostumbrada esta mujer. Por ejemplo, el otro día se fue a la frontera con Bolivia, en Salta. Fue a comprar algo, vos no entendés. Está barato del otro lado los uniformes, se fue a comprar uniformes. Leopoldo. En su momento en el gobierno de Macri contrabandió hacia Bolivia para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Granadas, de todo. Judicial. Sí, contrabando armas, contrabando municiones, etcétera, etcétera. Tiene en Comodoro Pi abierto un proceso
que por supuesto, como Nunca todos va a los procesos que dormir. están en Comodoro Pi, Duermen. los que tienen que ver con el macrismo o con la derecha están durmiendo el sueño de los justos, o rápidamente son cerrados, mientras que los otros procesos son activados permanentemente. Pero bueno, esta mujer, reitero, tiene una especie de vocación por la violencia, es una mercenaria de la violencia estatal, y como tal inventa siempre algún enemigo para justificar la violencia. Totalmente, totalmente, sobre todo cuando no tienen algo bueno para mostrar, ¿no? Como los políticos que son, porque ella estuvo años así como saltando de la vereda, la ventana, ¿no? Tratando de llegar a algo, y las oportunidades que tuvo demostró que realmente siempre estuvo en contra de la gente y que no tuvo ningún problema de negociar con quien sea. Y los resultados siempre fueron los peores, así que en ese punto no hace falta que diga, porque ya hizo y ya vemos, ¿no? lo que hace. Lo que pasa es que bueno, estamos en una situación carente de justicia, que sería un poco el poder que debería, ¿no? Poner todo esto en orden, ¿no es cierto? Pero ya lo hablamos también esto. Y si la falta de un poder judicial imparcial, ni siquiera digo independiente, imparcial, es un gravísimo problema para el funcionamiento de la democracia y para el desenvolvimiento de los gobiernos de signo nacional y popular, porque es un contrapoder que permanentemente obstaculiza la posibilidad de avanzar en decisiones que tengan que ver con el beneficio de la sociedad, porque defiende ese contrapoder exclusivamente los intereses de los grupos más concentrados, de los grupos económicos de carácter monopólico o hegemónicos. Y bueno, ese es un grave problema, porque el Poder Judicial es uno de los poderes de la República. Es decir, allí también está enquistada una mafia en el marco de lo que en general se conoce como el edificio de Comodoro Pi, que es una verdadera pesadilla para la democracia argentina. Totalmente. Bueno, luego de esta charla enriquecedora y sobre todo optimista que estamos sosteniendo, pero bueno, creo que nos dedicamos a la política porque somos optimistas, ¿no es cierto?, en el fondo. Pero por supuesto, y además porque tenemos la certeza de que el esfuerzo militante y el compromiso con un proyecto de nación puede tener etapas de retroceso como la que se están viviendo ahora, o de reflujo, pero también puede tener oportunidades como la que tuvimos en el pasado, que signifiquen que la sociedad argentina puede desenvolverse, pueda vivir en el marco de la satisfacción de sus necesidades básicas, pueda generar condiciones de inversión, de producción, de trabajo, como ya se probó en etapas anteriores en la vida política de la Argentina. Porque esta lucha no empieza ahora, no tiene que ver solo con el pasado, sino también que tiene que ver con el futuro. Y bueno, y ese futuro hay que moldearlo con la militancia, con el compromiso, con la coherencia, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de las conductas personales. Así que bueno, sí, efectivamente la política es la única herramienta que nos puede llevar a modificar esta situación. Qué grande, la verdad que es un lujo tenerte acá con nosotros, porque sabemos que lo que estás diciendo lo podés sostener desde tu recorrido, así que en ese sentido me enorgullezco de que seas parte de nuestra agrupación, vamos a llamar así, justamente, ¿no? O sea, un grupo de personas, de militantes que adhieren a un proyecto más allá de sus partidos de orígenes, entendiendo que hubo un camino que se recorrió y que hay que, bueno, seguir firme, porque, como digo, ¿no? Si dejamos de pelear, esto no va a ser
que ellos dejen de avanzar sobre la soberanía y la economía y la sociedad de este país. Sencillamente vamos a darle carta libre. Así que estamos, entre comillas, condenados a la lucha, y para mí un lujo que estés de nuestro lado y haberte tenido hoy acá. Y bueno, y en algún otro momento te voy a volver a molestar, Leopoldo, es bueno que lo sepas. No es ninguna molestia, todo lo contrario. Creo que es un momento donde hay que tener mucha lucidez. Lo peor que podemos hacer es confundir a la sociedad. Es un momento de unidad de las mayorías nacionales, es un momento de ser leales con los que han sido y siguen siendo leales con los intereses del pueblo, y de reconstruir la solidaridad entre vecinos, la solidaridad entre compañeros de trabajo, y también la solidaridad entre quienes luchamos en el mismo espacio, porque tenemos afinidades, aunque por ahí no pensamos de la misma manera, pero sí tenemos afinidades fundamentales cuando se trata de defender los intereses de la sociedad y la soberanía de la patria. Así que, bueno, yo les agradezco también a ustedes lo que contribuyen desde esta actividad comunicacional que se han planteado llevar adelante de manera sistemática, que supongo lo hacen también con un gran esfuerzo. Así que un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a cruzar seguramente en alguna lucha en la calle. Si el jueves es posible tenerte, sería hermoso. Y bueno, un aplauso, un cariño, un dedo en B y el puñito así como Alfonsín lo tenía, al doctor Leopoldo Moro. Gracias, un abrazo a todos. Gracias a vos. Que les vaya muy bien.